Mi tía quiso dejar en la ruina a mis papás y lograr que me corrieran solo porque defendía a mi prima en la cena de Navidad. Así que me dediqué a grabar todas las cosas ilegales que hizo. Pasaron los años y terminó teniendo que pagar $15,000 de restitución. Lo perdió todo. El primer aviso de que venían problemas fue a los 3 días de Navidad, cuando mi papá me mandó un mensaje al celular. Había llegado una carta de la Asociación de Vecinos, que según nuestro pasto estaba medio centímetro más alto de lo permitido, y nos pusieron una multa de $200. Me quedé viendo el mensaje, seguro de que la tía Penélope estaba detrás, ya que era la presidenta del Comité de Revisión Arquitectónica. Fui a ayudarles después del trabajo para ver qué onda, y como ya imaginaba, la infracción traía la firma de la tía Penélope. Sentí que se me hacía un nudo en el estómago. Papá ya estaba afuera con la regla, midiendo el pasto. Está exactamente a 2 pulgadas, como dicen las reglas, aseguró. Mamá estaba en el porche, toda nerviosa, retorciéndose las manos. Penélope lleva 3 años en la directiva. ¿Por qué hasta ahora empieza a haber problemas? Los dos sabíamos perfectamente la razón. Al día siguiente, otra infracción. El buzón no es del tono correcto de negro. Multa de $300. Papá se fue de volada a Home Depot a buscar la pintura exacta. Para el jueves ya llevaban 5 avisos más. Que si el garage tenía manchas de aceite casi invisibles, que los botes de basura estuvieron 37 minutos afuera en vez de solo 30, que las luces de Navidad seguían puestas el 28 de diciembre, cuando la fecha límite era el 27. Cada infracción traía su respectiva multa, y la cuenta iba subiendo. Son $2,300 en una semana, dijo mamá mientras ponía todos los avisos sobre la mesa de la cocina, con las manos temblándole mientras los acomodaba. No podemos con esto, no con las cuentas del hospital de tu papá. Ahí fue cuando empecé a documentarlo todo, fotos de la casa desde todos los ángulos, anotando la hora exacta de los botes de basura, midiendo el pasto yo mismo, haciendo una hoja de cálculo con cada aviso. El patrón era clarísimo. Penélope inventaba algo nuevo cada día, y la cosa se puso peor. Mamá trabajaba como asistente administrativa en Willowbrook Private Academy, la misma escuela donde Penélope era voluntaria en la mesa directiva. Llevaba 12 años ahí, jamás una queja, pero de repente los papás empezaron a acercarse con rumores. La señora Henderson hasta la acorraló en el estacionamiento. Escuché que despidieron a tu hijo de Walmart por robo. ¿Es cierto? Me preocupa la gente que está cerca de nuestros hijos. Mamá me llamó llorando. Hoy me preguntaron lo mismo 3 papás diferentes. La señora Chen dijo que Penélope lo comentó en la junta de la mesa. Dijo que le preocupaba que yo tuviera acceso a los expedientes si eduqué a un ladrón. Fui directo a la escuela, con mi carpeta de pruebas bien gruesa. La directora, la señora Rodríguez, se veía incómoda cuando le expliqué todo. Tu mamá es excelente empleada, pero si los papás ya no confían, y se quedó callada. Pero la amenaza era clarísima. Ese fin de semana mi mejor amigo Jake me marcó a medianoche. Güey, me llegó aviso de desalojo. Tu tío dice que debo 3 meses de renta. Jake jamás se atrasó en 2 años. Me mandó capturas de cada cheque pagado y cada recibo. El edificio era de mi tío Roberto, pero cuando Jake le marcó, no le contestó. El aviso le daba 10 días para salirse. Pasé el domingo ayudando a Jake a juntar pruebas de sus pagos, mientras mis papás me mandaban mensajes de pánico por nuevas infracciones que les llegaban. Que si el gnomo del jardín estaba viendo para el lado equivocado, que los números de la casa no brillaban lo suficiente, que el tapete de la entrada se pasaba 2 pulgadas de la línea de la propiedad. Todas las infracciones con la firma de Penélope, cada vez más grande. El cumpleaños de mi prima Katy fue el siguiente sábado. Casi no iba, pero mamá insistió en que no podíamos dejar que Penélope nos aislara de la familia. Apenas entré, se hizo un silencio. La tía Patricia le susurró algo a su hija, y rápido se llevó a los niños al otro lado del jardín. Penélope estaba junto al ponche, rodeada de la familia. Es que sí me preocupa, dijo fuerte para que todos escucharan. Primero el robo en Walmart, ahora me acosa con puras acusaciones sin pruebas. Aquí tengo los mensajes. Sacó su celular y le mostró algo a las tías. Miren, me llamo Mala, que estoy destruyendo a la familia. La verdad, estoy asustada. Saqué mi teléfono para enseñar los mensajes reales, pero ella ya los había editado. Quitó todas sus amenazas y puso mis palabras para hacerme quedar como loca. El tío Miguel solo negó con la cabeza. Mejor vete, esta es una fiesta familiar. Yo también soy familia, respondí, pero la mitad ya se había ido al rincón. El lunes temprano, mi jefe en Walmart me llamó aparte. Habló la oficina central. Van a recortar horas en toda la tienda, pero a ti te va a pegar más. Solo tienes 15 horas la próxima semana. Yo llevaba 3 años de tiempo completo y nunca tuve problema. Cuando le pregunté por qué, se notaba incómodo. Órdenes de la regional. ¿No que el yerno de Penélope Mitchell trabaja allá? Con 15 horas ni para la gasolina me alcanzaba. Elizabeth me encontró en la sala de descanso, viendo mi horario, y le conté todo. Hasta le mostré mi carpeta de pruebas que ya parecía ladrillo. Se le fue el color. Quiero ayudarte, pero Penélope me llamó ayer. Dijo que si no dejaba de apoyarte en su acoso, iba a asegurarse de que todos los socios supieran mi situación financiera, que ni para la posada que organicé me alcanzó. Tiene fotos mías en el centro de plasma. Cerré los puños.
Está atacando a cualquiera que nos ayude. No puedo perder mi trabajo, susurró Elizabeth. Es lo único que me sostiene. Para febrero la cosa ya era insostenible. A mamá la cuestionaban diario en el trabajo. Papá se la pasaba los fines de semana arreglando infracciones inventadas de la asociación. Jake ya ni casa tenía. Andaba de sofá en sofá después de que el desalojo procedió a pesar de que teníamos pruebas. Mis horas en Walmart bajaron a 8 por semana. La mitad de la familia ya ni me dirigía la palabra. Entonces empecé a notar que la abuela andaba rara. Un martes me llamó, confundida porque tenía dinero de menos. Tenía $3,000 para el predial, pero ya no están. El banco dice que yo los saqué, pero no me acuerdo. La llevé al banco y encontramos un patrón. Retiros regulares durante 2 meses, siempre justo abajo del monto que reporta el gobierno. $15,000 en total. Penélope me ayuda con el banco, dijo la abuela despacio. Tiene mi poder legal. Sentí un frío por todo el cuerpo. Ayudé a la abuela a poner la denuncia, pero cuando enfrentamos a Penélope, ya iba preparada. Penélope presentó recibos de reparaciones, compras de equipo médico y entregas de despensa, todos firmados con la letra temblorosa que seguramente era de la abuela. Últimamente anda muy desorientada, le dijo Penélope al gerente del banco mientras le acariciaba la mano a la abuela. Ayer, sin ir más lejos, acusó al cartero de robarle los periódicos. Yo he estado anotando todo lo que le ayudo. La abuela nos miró perdida, los ojos llenos de confusión. Yo no recuerdo haber firmado esto. Claro que no, mi amor, contestó Penélope con una voz melosa. Por eso estoy aquí, para echarte la mano. El gerente del banco nos sugirió que contactáramos a servicios de protección para adultos si algo nos preocupaba, pero su manera de hablar dejaba claro que la que le inspiraba confianza era Penélope. Llevaba 30 años siendo clienta ahí. Yo solo era el nieto al que, según el chisme que ella misma había corrido, habían corrido por ratero, así que empecé a grabar todo. Cada plática, cada encuentro. En Georgia, solo se necesitaba el permiso de una persona para grabar, así que era legal. Traía el celular siempre en el bolsillo, grabando cada vez que Penélope estaba cerca. Pero ella era habilidosa. Siempre se comunicaba en clave. Tenía una justificación para todo. En marzo se vino una nueva bronca. Mi hermana, que estaba obsesionada con la biología marina, había solicitado a 6 campamentos de verano. Se la pasó meses llenando solicitudes y escribiendo ensayos sobre su sueño de salvar los océanos. Pero nomás llegaron puros rechazos, cartas frías sin una explicación. Zoe lloró horas, convencida de que no era suficiente, hasta que me enteré que la mejor amiga de Penélope, Catherine, era la mera mera de la Asociación de Campamentos de Verano, del área de la bahía. Me lancé a la oficina de Catherine con mi carpeta de pruebas. No quiso recibirme, pero su asistente se le salió que había preocupaciones por nuestra situación familiar y que buscaban un ambiente estable para todos los chavos. Esa noche estuve con Zoe mientras rompía sus carteles de biología marina. Tal vez no soy tan inteligente, me dijo entre lágrimas. Quise decirle la verdad, pero ¿cómo le explicaba que estaban tumbando sus sueños solo porque yo defendía a Elizabeth en Navidad? Para la siguiente semana, las multas de la Asociación de Colonos ya iban en $11,000. Mis papás pidieron un préstamo para pagarlas, pero no dejaban de llegar, que si el pasto estaba demasiado verde, que si las contraventanas estaban desfasadas 0.3 grados, que un pájaro había dejado suciedad en la entrada más de 4 horas. Yo seguía documentando y grabando, peleando como podía, pero Penélope llevaba meses, si no es que años, armando todo esto. Tenía contactos que ni me imaginaba. En el consejo de la escuela privada, la Asociación de Colonos, la gerencia regional de Walmart, la Asociación de Campamentos, hasta los departamentos en renta del tío Robert. Había construido una red para aplastar a cualquiera que le estorbara. Para abril, en Walmart, solo me daban un turno a la semana, de 4 horas. A mi mamá la mandaron a una oficinita en el sótano, lejos de todos los papás. Mi papá se la pasaba los fines de semana arreglando infracciones inventadas. Jake vivía en su carro. Zoe ya había tirado la toalla con los campamentos. Las cuentas de la abuela tenían más y más retiros raros, pero yo no dejaba de grabar. Y resulta que no era el único. La grabación que saqué en la fiesta de Katy no era gran cosa, pero servía. Ahí se escuchaba clarito a Penélope diciendo que le iba a dar una lección a ese ingrato escuincle que nunca iba a olvidar. Guardé ese audio en 3 nubes distintas y me lo mandé por correo, pero sabía que necesitaba más. Esa noche, Zoe llegó a mi cuarto, apretando su teléfono. He estado tomando capturas de pantalla, me susurró, de todo lo que la tía Penélope publica en el chat familiar. Se siente muy segura. Presume cosas pensando que solo la ven sus seguidores. Mi prima de 13 años llevaba años documentando lo cruel que podía ser Penélope, desde esa Navidad de hace 5 años. Me enseñó carpetas y carpetas llenas de capturas. Penélope presumiendo las multas de la asociación, mensajes donde decía que iba a hablar con la asociación de campamentos, hasta una foto en el banco con la abuela, con la leyenda, encargándome de las finanzas familiares. Alguien tiene que hacerlo. Yo también empecé un diario, me contó Zoe, sacando una libreta toda maltratada. Cada cosa horrible que ha hecho, cada vez que hizo llorar a Elizabeth, cada mentira sobre ti. La abracé con todas mis fuerzas. ¿Por qué no me contaste antes? Me daba miedo,
pero ver cómo aplastaron los sueños de tu hermana, eso ya fue demasiado. Al día siguiente, todavía salió peor la cosa. Mi papá llamó del trabajo. La empresa había recibido una queja anónima diciendo que él faltaba demasiado por ir al doctor, y ahora Recursos Humanos iba a investigarlo. La oficina en el sótano de mi mamá tenía una fuga que arruinó años de archivos bajo su responsabilidad, y ahora el consejo escolar la quería hacer responsable. Jake mandó mensaje. El tío Robert lo estaba demandando por renta atrasada y daños. 3 meses que él nunca dejó de pagar, pero le estaban cobrando de más y con intereses. Ya debía $12,000 que no tenía. Fui a la oficina del tío Robert con la grabadora activada. Su secretaria ni me dejó pasar, pero alcancé a escuchar por teléfono. Penélope dice que el muchacho está inestable. Mejor sácalo antes de que pase algo peor. Esa tarde me di cuenta de que Penélope estaba moviendo mucho más de lo que pensaba. De pronto, mi seguro de auto se duplicó porque alguien reportó varios accidentes que nunca tuve. Mi plan de celular tenía cargos de cientos de dólares por llamadas internacionales que jamás realicé. Hasta en la biblioteca tenía multas por libros que ni agarré. Nos atacaba por todos lados, usando cualquier sistema a su alcance. Elizabeth me llamó llorando. El socio principal ya me apartó. Alguien le mandó fotos del centro de plasma, capturas de mis compras en el súper, hasta mis estados de cuenta de los préstamos estudiantiles. Ahora dudan si alguien tan mal administrado puede encargarse del dinero de los clientes. Déjame ayudarte, le dije, pero me cortó en seco. No puedo dejar que me vean contigo. Perdón, de verdad, no puedo. Y colgó. Lo de mamá en la escuela iba de mal en peor. Los papás sacaban a sus hijos de las actividades que ella coordinaba. La fuga del sótano se hizo más grande, y ahora la culpaban por no avisar antes. La señora Rodríguez hasta le insinuó que buscara otro trabajo. 20 años de evaluaciones impecables. Soltó mi mamá durante la cena, moviendo la comida en el plato sin ganas. ¿Y ahora resulta que soy una inútil? Mi papá dejó el tenedor sobre la mesa. La empresa quiere que me tome una licencia sin sueldo mientras revisan lo de las faltas por enfermedad. No podemos darnos ese lujo, no con todo lo que nos cobra la asociación. Zoe tampoco probó bocado. Me desinvitaron de la fiesta de Marisa. Su mamá dice que hay demasiado drama en la familia. Esa noche me la pasé revisando los apuntes de Zoe, comparándolos con mis grabaciones. Todo era un enredo, pero tenía lógica y estaba planeado. Penélope había convertido a todos en armas, cada uno dañando una parte diferente de nuestras vidas. Al día siguiente fui a Walmart a intentar cobrar mi cheque, aunque era una miseria. La cajera del banco arrugó la cara al ver la pantalla. Tu cuenta tiene un bloqueo. Aparece actividad sospechosa de fraude. ¿Qué tipo de fraude?, pregunté. No te puedo dar detalles, pero tienes que hablar con el área de fraudes. Están saturados. Te van a tardar como 3 semanas. 3 semanas sin ver un peso. Me fui directo al coche, temblando. Penélope había pensado en todo. Fue entonces que vi el coche de la abuela estacionado en el banco. Pero no era ella quien manejaba, era Penélope. Las alcancé a ver por la ventana. La abuela firmando papel tras papel mientras Penélope la tenía vigilada y hasta guiaba su mano. Entré hecho una bala, grabadora en mano. Abuela, no firmes nada más. El rostro de Penélope se dobló en una sonrisa fría. Miren nada más. Aquí está mi sobrino, el que lleva días acosándome. Levantó la voz. Seguridad, este hombre nos está acosando. El guardia se me acercó, pero la abuela volteó, y por un momento la expresión perdida se le quitó. Es mi nieto. No está acosando a nadie. Está confundida, intervino Penélope, rapidísimo. No sabe lo que dice. Saqué el celular y le enseñé mi identificación al guardia. Soy su nieto, y me preocupa que estén abusando financieramente de mi abuela. Salió el gerente, el mismo que ya había visto antes. ¿Hay algún problema aquí? La voz de Penélope sonaba dulce como la miel. Mi sobrino me está siguiendo. Mi abogado ya consiguió una orden de restricción. Sacó un papel que parecía legal. No puede estar a menos de 15 metros de mí. Yo jamás había visto ese documento. El guardia me agarró del brazo. Señor, va a tener que retirarse. Fíjese en la fecha de ese papel, le supliqué. Vea cuándo supuestamente lo entregaron. Pero ya me estaban sacando del banco. Por la ventana alcancé a ver cómo Penélope le acariciaba la mano a la abuela y la ponía a firmar más papeles. Me sonó el celular. Jake, hecho un manojo de nervios. Ya llegó el sheriff. Están ejecutando el desalojo. Tengo 1 hora para sacar mis cosas. Fui corriendo a su departamento, pero cuando llegué, todas sus cosas ya estaban en la banqueta. El administrador del edificio, el mismo tío Roberto, estaba ahí con una tabla, apuntando los daños para cobrárselos. Un rayón en la pared que Jake jura que ya estaba cuando se mudó. La alfombra gastada en las partes donde más se camina. Cosas normales convertidas en cargos de miles de pesos. Tomé fotos cuando renté, protestó Jake. Están en mi laptop, que ahora estaba encerrada en el departamento del que ya no podía entrar. Esa noche me quedé con Zoe mientras ella escribía en su diario. Ya lleva 3 cuadernos llenos. 5 años de crueldades de Penélope, documentadas con la letra cuidadosa de una adolescente. Fotos, capturas de pantalla, fechas, horas, un registro de cada reunión familiar en la que Penélope le hizo daño a alguien. Hizo llorar a la prima Amy en su boda. Me leyó Zoe. Le dijo que el vestido la hacía ver gorda justo antes de entrar. Vibró mi celular. Número desconocido. «¿Deberías parar ahora?», ronroneó la voz de Penélope en el altavoz. «Antes de que las cosas se pongan peores para tu familia». «¿Eso es una amenaza?», pregunté.
tratando de sonar tranquilo mientras grababa todo. Claro que no, solo me preocupa tu familia. La semana que viene es la asamblea de la asociación. Van a decidir si inician el embargo por las multas. Y ya viene la revisión de tu mamá en el trabajo. Hay muchas quejas de los papás. Sería una lástima que perdiera su pensión. No vas a salirte con la tuya. ¿Con qué? ¿Por participar en las juntas vecinales? ¿Por ayudar a mi madre mayor con sus cuentas? ¿Por preocuparme por el comportamiento raro de mi sobrino? Se rió. Ah, y tengo otra noticia para ti. Checa tu correo. Me llegó un correo de un despacho de abogados. Orden de restricción por acoso, difamación y hostigamiento. Si volvía a contactar a Penélope o hablaba de ella con la familia, me demandarían. Tu primo Nathan es muy buen abogado, siguió Penélope. Le dio gusto ayudar cuando le expliqué cómo me has estado amenazando. Otro familiar que se puso en su contra. ¿Por qué?, le pregunté. ¿Por decir la verdad en Navidad? ¿Por humillarme? Frente a toda la familia. ¿De verdad te crees héroe? No eres nadie. Un cajero que pensó que podía exhibirme. Llevo meses planeando esto. Cada detalle, cada persona que podría apoyarte. La abuela se va a dar cuenta de todo. Tu abuela ya ni se acuerda que desayunó. Y aunque pudiera, ¿quién le va a creer antes que a mí? Yo la he cuidado años. Tengo los recibos de todo, de cada peso. Reparaciones, medicinas, todo en regla. Todo falsificado. Pruébalo. Me colgó. Me quedé viendo la orden de restricción. Nathan fue cuidadoso. Cualquier contacto con Penélope, cualquier conversación sobre ella con la familia, cualquier publicación, todo podía ser visto como una violación. Zoe vio la carta por encima de mi hombro. No puede callarme. Soy menor de edad y no estoy acosando a nadie por escribir un diario. Los días siguientes pasaron como en niebla. A mi papá lo mandaron a casa sin sueldo hasta nuevo aviso. A mi mamá le llegó el despido por recorte. Según ellos, no por su trabajo. Jake alcanzó a rescatar la mayoría de sus cosas, pero ahora dormía en su coche, cambiando de Walmart cada noche para que no lo corrieran. La orientadora de mi hermana la mandó llamar para preguntarle si necesitaba ayuda por lo de la familia. Regresó a la casa con una vergüenza que partía el alma. Todos en la escuela lo saben, murmuró. Todos piensan que eres un criminal. La asamblea de la asociación era el jueves. Mis papás jalaron lo que pudieron para pagar las multas, pero no alcanzó. El embargo seguía en la agenda. Me pasé la noche del miércoles acomodando todo. Los diarios de Zoe, mis grabaciones, estados de cuenta, fotos de la casa, 5 meses de evidencia clarísima de la campaña de Penélope. Pero, ¿quién lo iba a revisar? La orden de restricción me impedía enseñárselo a la familia, y las autoridades ya habían dejado claro que le creían más a Penélope que a nosotros. El jueves llegó con otro drama. La abuela se había caído en la casa. Cuando llegaron los paramédicos, Penélope ya estaba ahí, contando la historia sobre la confusión y los problemas de memoria de la abuela. Tenía lista una carpeta con informes médicos, listas de medicinas, teléfonos de emergencia, todo perfectamente armado para lucirse como la cuidadora ideal. Probablemente también debería tener un poder médico, le escuché decir al paramédico. Para situaciones como esta, intenté subirme a la ambulancia con la abuela, pero Penélope me lo impidió. Él la ha estado acosando, les dijo a los paramédicos, y eso la pone muy nerviosa. Tengo pruebas. Me obligaron a seguirlos en mi coche. Cuando llegamos al hospital, Penélope ya había llenado todos los papeles y se puso como contacto principal. Cuando reclamé, sacó la orden de restricción. No debe estar cerca de mí, le dijo a seguridad. Me siento en peligro. Me hicieron esperar en el estacionamiento mientras ella se quedaba con la abuela. Por la ventana la vi hablando con los doctores, poniendo cara seria y de vez en cuando limpiándose unas supuestas lágrimas. En ese momento sonó mi teléfono. Era mi mamá, llorando. La asociación votó. Van a empezar el embargo. Tenemos 30 días. 30 días. Después de 15 años viviendo ahí. Manejé de regreso como en piloto automático. Zoe me abrió la puerta, con su laptop en la mano. He estado digitalizando todo, escaneando mis diarios, organizando las capturas, armando una línea de tiempo. ¿Para qué? Nada de eso nos sirve ahora. Ahorita no, pero el cumpleaños de la abuela es el mes que viene. Va a ir toda la familia, hasta los que ya ni nos hablan. Era el cumpleaños 85 de la abuela, el único evento del que Penélope no podía sacarnos sin que se sospechara algo. Esa noche no pude dormir, pensando en Elizabeth sola en su departamento, con miedo de escribir, en Jake durmiendo en su coche, en mis papás a punto de perder la casa, en mi hermana dejando todo por una verdad que yo solté en Navidad. A la mañana siguiente me llevé una sorpresa. La abuela me llamó, con la voz más clara que nunca. Necesito verte, pero sin que Penélope se dé cuenta. Nos vimos en la cafetería del hospital, aprovechando que Penélope supuestamente había ido a la farmacia. Los ojos de la abuela estaban alertas, muy enfocados. He estado fingiendo estar más confundida de lo que realmente estoy, me dijo en voz baja. Era la única forma de saber qué hacía Penélope. Me ha estado robando desde hace años, primero poquito, pero últimamente, podemos ir con la policía. Yo tengo pruebas. No todavía. Ella ha limpiado muy bien sus huellas, pero ya estoy trabajando con alguien. Tu prima Elizabeth me ayudó a abrir cuentas nuevas que Penélope ni conoce. Ya movimos casi todo el dinero y la quité de todos mis papeles. Todavía no se entera. Sentí el corazón en la garganta. ¿Cuándo pasó todo eso? Hace 3 semanas. Elizabeth hizo todo como debía. Presentó los documentos en el juzgado.
Penélope cree que sigue teniendo el poder legal, pero ya no más. ¿Por qué no le dijiste a nadie? Porque quería ver hasta dónde llegaba, cuánto era capaz de robar, cuántas mentiras soltaría. El rostro de la abuela se endureció. Está planeando vender mi casa. La oí hablando con una agente de bienes raíces. En mi fiesta de cumpleaños va a anunciar que se va a hacer cargo de todo, que me va a mandar a una residencia y va a tomar control de lo que tengo. Eso no puede pasar, no lo vamos a dejar, pero necesitamos que toda la familia lo vea, que sean testigos de quién es ella realmente. La abuela apretó mi mano. Ese grabador que tienes, llévalo a la fiesta, y también lo que tiene Zoe, todo. En ese momento regresó Penélope, fingiendo preocupación y con los frascos de medicina. Me fui rápido, pero antes de irme la abuela me guiñó un ojo. Las siguientes 2 semanas fueron eternas. El embargo de la casa avanzaba. Mi mamá no encontraba nada de trabajo, y en todos lados ya sabían de su problema en el empleo anterior. La investigación contra mi papá no avanzaba, y Jake tuvo que vender su coche para poder sobrevivir, así que quedó literalmente en la calle. Pero Zoe y yo nos dedicamos a preparar todo. Armamos 5 años de pruebas en una historia clara. Cada captura, cada grabación, cada entrada de diario. Hicimos copias y las guardamos en diferentes lugares. Zoe hasta preparó una presentación con la línea de tiempo y documentos financieros, como si fuera tarea de la escuela, decía. Pero esta sí importa. 3 días antes de la fiesta, Penélope cometió su peor error. Se confió demasiado. Yo estaba en mi único turno de 4 horas cuando la vi entrar al Walmart. Me encontró en el pasillo de cereales, sonriendo como si hubiera ganado el premio mayor. ¿Cómo va la búsqueda de trabajo? Ah, cierto. No puedes buscar en ningún lado. No con tu reputación. Se acercó más y bajó la voz. La casa de tus papás va a quedar perfecta para rentarla. El tío Roberto ya tiene un comprador interesado. ¿Vas a destruir a toda la familia por una cena de Navidad? No, yo les estoy dando una lección. Nadie humilla a Penélope Mitchell, y menos después de tantos años construyendo mi reputación. Se miró las uñas impecables. La casa de tu abuela también se va a vender muy bien. Va a alcanzar para pagar su cuidado por años. Bueno, el cuidado que yo decida que necesita. ¿Crees que es más lista de lo que es? ¿Así? ¿La señora que ni se acuerda de firmar papeles? ¿Que se confunde con el dinero que le falta? ¿Que se cae y necesita que la cuiden todo el tiempo? Penélope se rió. Cuando esto acabe, toda la familia me va a agradecer por cuidarla también. Ella ni cuenta se dio de que mi teléfono, en el bolsillo de mi camisa, estaba grabando todo en video. En fin, disfruta tus últimos días de trabajo. Escuché que la empresa va a hacer otro recorte. Qué mala suerte que no tienes la antigüedad para quedarte. Se fue, dejándome ahí, entre las cajas de cereal. Pero por primera vez en meses, sonreí. Por fin había cometido un error y todo quedó grabado. El día de la fiesta de la abuela, mi familia estaba destrozada. El aviso de embargo pegado en la puerta de mis papás. Mi mamá ya había pedido el seguro de desempleo. La salud de mi papá empeoraba por el estrés. Jake estaba en un albergue y mi hermana cada vez más aislada, encerrada en su cuarto. Pero Zoe y yo ya estábamos preparados. Llegamos temprano al centro comunitario. Penélope ya estaba ahí, organizando todo y jugando a ser la nieta perfecta. Invitó a todos, los familiares que nos dieron la espalda, los que se creyeron sus mentiras, hasta Nathan con su título de abogado y sus cartas de advertencia. No deberías estar aquí, me dijo Nathan apenas me vio. La carta lo deja bien claro. La carta dice que no puedo contactar a Penélope ni hablar de ella con la familia, pero en ningún lado menciona que no pueda venir al cumpleaños de mi abuela. Yo ya lo había revisado todo. ¿O ahora me vas a querer prohibir ir a cualquier reunión familiar? Me miró con el ceño fruncido, pero no le salieron las palabras. En ese momento llegó Elizabeth, flaquita y con cara de agotada. Ni siquiera volteó a verme, pero se sentó cerca de Zoe. Poco a poco, la familia fue llegando y llenando la sala. El tío Roberto presumiendo sus casas en renta, la tía Patricia con su hijo el futuro doctor, los primos que ya me habían borrado de Facebook, las tías que nunca perdieron la oportunidad de hablar mal de mí, y por supuesto la abuela, a la que Penélope paseaba en silla de ruedas, viéndose justo como la viejita perdida que Penélope hizo que todos creyeran que era. Al principio, la fiesta fue como cualquier otra. Pastel, regalos, pláticas incómodas donde nadie quería hablar del verdadero problema, la tragedia que nos había caído encima. Penélope se aventó un discurso sobre la importancia de cuidar a los mayores y lo mucho que sentía poder ayudar a la abuela en estos momentos. Ahí fue cuando soltó la bomba. De hecho, tengo un anuncio. Como todos saben, mamá ha tenido problemas de memoria y se ha estado confundiendo. Después de su caída y algunos detalles preocupantes sobre el dinero, creo que ya llegó el momento de que reciba un cuidado más completo. Sacó una carpeta llena de papeles. Encontré una residencia excelente. Hay espacio para la próxima semana. Y para proteger el patrimonio de mamá, voy a tomar el control total de sus bienes y sus cuentas. Toda la sala se empezó a llenar de murmullos. Algunos preocupados, otros como si les hubiera parecido buena idea. Penélope ya había preparado todo. Claro, eso implica vender su casa, pero es lo mejor para que reciba la atención que necesita. Se limpió las lágrimas como si fuera la mártir del año. No es fácil, pero a veces toca tomar decisiones difíciles por la gente que uno quiere. En ese preciso momento, la abuela se puso de pie. Nada de temblores, nada de debilidad. Se levantó con fuerza,
quitándose la silla de ruedas que ni falta le hacía. Eso está muy interesante, Penélope. Sobre todo porque hace 3 semanas que ya no tienes ningún poder legal sobre mí. Todos se quedaron helados. La abuela sacó su propia carpeta. He estado atenta a cómo me robas, grabando cada cheque que falsificaste, cada vez que sacaste dinero sin permiso. 50,000 pesos en 6 meses. Mamá, estás confundida. No, Penélope, la confundida eres tú. ¿De verdad pensaste que no me iba a dar cuenta? ¿Que no iba a ver lo que le estabas haciendo a la familia de mi nieto? ¿Destruir sus vidas solo porque él dijo la verdad sobre Elizabeth? En eso, Elizabeth se paró y sacó unos papeles legales. Yo ayudé a tu abuela a quitarte el poder notarial desde hace 3 semanas. Todo está en orden, presentado ante el juez. Ya no tienes ni voz ni voto en sus cuentas ni en nada de sus decisiones. Penélope se puso blanca. No puedes hacer esto. Tengo recibos. Tengo pruebas. Recibos falsos, respondí, poniéndome de pie con el celular en la mano. Tengo una grabación donde tú misma lo admites. Dijiste que ibas a vender la casa. Dijiste que querías hacernos pedazos por rencor. Zoe conectó su laptop al proyector que habíamos escondido para el momento. Y yo tengo 5 años de pruebas. Capturas donde presumes de las multas de la colonia, mensajes sobre hablarle a la mesa directiva del campamento, hasta fotos tuyas en el banco con la abuela, sacando dinero que no era tuyo. Empezó la presentación. 5 años de maldades exhibidas con lujo de detalle. Todo lo que Penélope había hecho en contra de la familia, documentado por una niña de 13 años que no se le iba una. Esto es acoso, chilló Penélope. Nathan, haz algo. Nathan nomás veía la pantalla, mirando cómo su famosa carta de cese y desista se había usado para callar a quienes denunciaban abuso a adultos mayores. Se quedó pálido. El abuso financiero a las personas mayores es delito grave, dijo Elizabeth, sin alterarse. Robo, falsificación, fraude. Ya hay pruebas de sobra para que te metan a la cárcel. La única duda es si las vamos a presentar o no. El tío Roberto se paró de golpe. Penélope, ¿es cierto? ¿Me mentiste para sacar a Jake de su casa? ¿Y las multas de la asociación? Preguntó alguien más. ¿También eran inventadas? El salón se llenó de gritos. 5 años de manipulación se desmoronaron en minutos. La familia se dio cuenta de que los habían usado para atacarnos. Penélope intentó huir, pero la voz de la abuela la detuvo en seco. Siéntate, Penélope. Todavía no acabamos. Apareció el equipo de seguridad. La abuela los había contratado de antemano, previendo lo que iba a pasar. Nomás se quedaron en la puerta, tranquilos pero firmes. Tienes 2 caminos, siguió la abuela. O firmas esta confesión y el acuerdo para devolver todo el dinero, o le hablamos a la policía ya. Elizabeth tiene al fiscal en velocidad rápida. No pueden probar nada, gruñó Penélope, aunque se le notaba el miedo. Puse la grabación en mi celular. Su voz llenó el cuarto. Clarita. La casa de tu abuela se va a vender súper bien. Da para muchos años de cuidado. Bueno, el cuidado que yo decida que necesita. Luego la grabación de Walmart, donde aceptaba que todo lo había planeado, presumiendo que destruyó nuestra familia, confesando que quería quedarse con la casa de la abuela. Nadie dijo nada. Penélope no tuvo más opción que firmar los papeles. Todo se resolvió rapidísimo. El tío Roberto rompió la notificación de desalojo de Jake y le regresó hasta el último peso. La directiva de la colonia, al ver que los usaron para venganzas, canceló todas las multas de mis papás. El antiguo jefe de mi mamá, temiendo que lo demandaran, le ofreció su trabajo de vuelta con aumento y disculpas. La mesa del campamento, avergonzada por prestarse a chismes, aceptó a mi hermana en el mejor programa y hasta le dieron beca completa. Y Walmart, cuando la empresa supo la verdad, con pruebas y todo, se escandalizaron. Mi jefe también tenía grabaciones. Resulta, él estaba armando su propio caso contra el gerente regional. Me ascendieron a jefe de departamento en menos de un mes. Pero lo mejor fue la familia. Los parientes que nos habían dado la espalda vinieron a disculparse uno a uno. Se dieron cuenta de que Penélope los había manipulado, llenándolos de mentiras, usándolos como armas. La mayoría sí se creyó todo lo que ella decía. Debimos verlo venir, me dijo la tía Patricia, llorando. Cuando defendiste a Elizabeth en Navidad, tendríamos que haber estado de tu lado. No todos volvieron. Algunos estaban demasiado avergonzados, otros muy orgullosos. Pero los que sí importaban, regresaron. La siguiente Navidad, Elizabeth volvió a ser la anfitriona. Éramos 15 esta vez, sin banquete caro ni nada. Cada quien llevó algo para comer, puro vino del súper. Nada de lujos, ni presunciones, ni juicios. Solo familia. Penélope ya no estaba, claro. Se cambió de estado después del escándalo. Y la misma red de chismes familiares que usó para hacernos la vida imposible, ahora la rechazó a ella. Todos supieron lo que hizo. Estábamos todos sentados en la mesa de Elizabeth, compartiendo comida china y galletas caseras, cuando Zoe levantó su vaso de sidra. Por decir la verdad, dijo, cueste lo que cueste. Por la familia, añadió la abuela. Pero la de verdad, la que se queda contigo pase lo que pase. Brindamos, y en ese momento crucé miradas con Elizabeth. Ella me sonrió, de corazón, como no lo había hecho en años. Decir la verdad esa Navidad nos costó todo, pero al final ganamos algo mucho más valioso. Una familia sin gente tóxica, unida por la verdad, ya no rota por mentiras.
¿Y Penélope? A la mala entendió que el orgullo siempre se paga, y que cuando usas a tu familia como arma, tarde o temprano esa arma se te regresa. Mientras firmaba la confesión, la mano de Penélope le temblaba. El guardia de seguridad se puso cerca, listo para llevársela si era necesario, pero ella no pensaba rendirse. «¡Esto es coacción!», reclamó furiosa, arrojando la pluma. «Estoy firmando bajo presión. Cualquier juez va a tirar esto». Elizabeth tomó el documento y lo revisó con calma. «De hecho, tenemos 3 testigos que son funcionarios. Hay cámaras grabando todo y firmaste de manera voluntaria, además de todas las pruebas que ya presentamos». Penélope volteaba a ver a todos lados, buscando a alguien que la apoyara. Pero el tío Roberto ya estaba al lado de Jake, sacando la chequera, y la tía Patricia tenía la cabeza entre las manos. Hasta Nathan se había hecho a un lado, y estaba revisando la evidencia en la laptop de Zoe. «El fiscal es mi amigo de toda la vida», siguió Elizabeth, sacando su celular. «Una llamada y te arrestan antes de que salgas de aquí. O puedes cumplir el trato. Restitución total, sin volver a acercarte a nadie de la familia que lastimaste y...». Penélope se aventó sobre la laptop, tratando de quitársela a Zoe. Los guardias reaccionaron al instante, sujetándola de los brazos. Zoe abrazó la computadora y se echó para atrás. «¡Esa computadora es mía!», gritó Penélope. «Esas capturas de pantalla las tomaron sin consentimiento. Los mensajes que publicaste en el chat familiar no son tu propiedad privada», dijo Elizabeth tranquila. «Y querer destruir pruebas es otro delito». La abuela se plantó frente a Penélope, sin el menor titubeo. «Me robaste $15,000. Intentaste destruir la familia de mi nieto. Nos manipulaste a todos. ¿Para qué? ¿Porque alguien por fin dijo la verdad sobre la situación de Elizabeth? Él me humilló», gruñó Penélope, forcejeando con los guardias. «Delante de todos, me hizo quedar como una idiota». «No», dijo la abuela en voz baja. «Eso lo lograste tú solita. Cada comentario cruel, cada juicio, cada vez que hiciste sentir menos a Elizabeth por ser generosa cuando más la necesitaba. Él solo te puso un espejo». Los guardias soltaron a Penélope pero no se alejaron. Ella se ajustó la chaqueta, intentando que no se le notara la vergüenza. «Está bien, pago la restitución, pero quiero que destruyan todas las copias de esas pruebas». «Ni lo sueñes», le respondió Elizabeth. «Se quedan con nosotros como garantía, y si rompes el acuerdo, van directo a las autoridades». El tío Roberto terminó de llenar el cheque para Jake. $12,000 por el desalojo falso, más $5,000 por daños emocionales y gastos de mudanza. Se lo entregó con las manos temblando. «Perdón, hijo. Debí haber checado antes de creerle a Penélope». Jake tomó el cheque y no lo podía creer. «Gracias. Con esto ya voy a poder rentar de nuevo». Del otro lado, los de la mesa directiva de la colonia estaban rodeando a mis papás. El presidente, el señor Jameson, tenía cara de querer que lo tragara la tierra. «Vamos a cancelar todas las multas de inmediato y vamos a investigar todo lo que Penélope hizo como presidenta del comité. Dios sabe a cuántas familias más perjudicó. $2,300 en multas completamente inventadas», dijo mi papá, enseñándoles su carpeta, más los intereses que tuvimos que pagar por el préstamo. «Vamos a devolverles todo», les prometió el señor Jameson. Y Penélope queda fuera de la mesa directiva en este instante. Catalina, la de la asociación del campamento, se acercó a mi hermana, toda apenada. «Perdón, de verdad. Penélope me dijo que su familia era inestable y que no era seguro para los demás campistas. Debí haber preguntado antes de creerle». Zoe se enderezó. «Me esforcé muchísimo con esas solicitudes. Lo sé. De hecho, ya las revisé. Son excelentes. Queremos ofrecerte un lugar en el programa intensivo de biología marina, con beca completa y mentoría de nuestro instructor principal». Por primera vez en meses vi a mi hermana sonreír de verdad. «¿En serio?». «Por supuesto. Se nota tu pasión por el océano en cada palabra». Mientras tanto, la señora Rodríguez tenía acorralada a mi mamá junto a la mesa de bebidas. La mesa directiva está horrorizada por todo esto. «Queremos ofrecerte tu puesto de regreso, con ascenso a coordinadora administrativa senior y un aumento para compensar el mal rato». Mi mamá me miró y luego a la señora Rodríguez. «Lo quiero por escrito y que manden una disculpa pública a toda la comunidad escolar para limpiar mi nombre». «Claro, enviaremos una carta a todos los papás explicando que todo lo que se dijo sobre tu familia eran puros chismes falsos». De repente, mi gerente de Walmart apareció a mi lado. Ni me había dado cuenta de que estaba ahí. «La oficina central me pidió venir a arreglar esto personalmente. El gerente regional que te recortó las horas ya está despedido. Resulta que no eras la única a la que le hizo lo mismo por broncas personales. Me entregó un sobre. Te pagamos todo lo que te debían de horas, además de tu ascenso a gerente de departamento». En la oficina central quedaron impresionados con tu manera de documentar todo. Ese tipo de organización es justo lo que necesitamos. Abrí el sobre y vi un cheque que cubría varios meses de salario. «Gracias. No me des las gracias a mí. Agradece que fuiste tan ordenada. Sin esos registros jamás hubiéramos detectado el patrón». Penélope veía todo esto cada vez más pálida. Nathan se acercó,
con cuidado. Tengo que dejar de representarte como tu abogado. Hay conflicto de interés porque, sin saberlo, participé en abuso a adulto mayor. ¡No me dejes sola!, gritó Penélope agarrándose de su brazo. Nathan se zafó. Te devuelvo el anticipo. No pienso sacar ventaja de esto. Elizabeth se adelantó con una caja llena de papeles. Aquí tienes los registros financieros de la abuela. Cada cheque falsificado. Cada retiro no autorizado. El total son $15,342. Tienes 30 días para regresarlo. ¿30 días? La voz de Penélope se escuchó quebrada. No tengo ese dinero en efectivo. Pues entonces ve pensando qué vas a vender, le contestó la abuela, fría como el hielo. Tal vez alguna de esas joyas que te compraste usando mi dinero. Zoe conectó su laptop a la impresora que alguien había traído y, sin perder tiempo, sacó varias copias del acuerdo. Todos los involucrados tienen que firmar como testigos. Así nos protegemos entre todos. Poco a poco, los familiares se fueron acercando para firmar. Primero mi mamá, luego mi papá, Jake, mi hermana, yo, la abuela y hasta Elizabeth. Cada firma sentía como otro clavo en el ataúd de los secretos de Penélope. Se van a arrepentir de esto, murmuró Penélope, pero ya ni le salía la voz. No, soltó de repente la tía Patricia poniéndose de pie. Lo único que lamentamos es haberte creído y dejar que envenenaras a la familia contra personas decentes. Se acercó a mí y me dijo, discúlpame, cuando defendiste a Elizabeth en Navidad, debí haberte escuchado en vez de irme. Otros familiares también se acercaron a disculparse. El tío Miguel reconoció que estuvo mal al correrme de la fiesta de Kathy. Primos que antes me habían eliminado de todas sus redes sacaron el teléfono y me mandaron solicitud de amistad. Las tías que antes chismeaban de mí en las reuniones, ahora chismeaban de Penélope. Esto aún no se termina, dijo Penélope mientras agarraba su bolso. Pero cuando quiso salir, los guardias no la dejaron pasar. De hecho, falta algo más, dijo Elizabeth. La carta de cese y desista que Nathan te ayudó a mandar. Necesitamos que la retires formalmente y que te comprometas por escrito a no demandar a ninguna de las víctimas de tu fraude. Nathan ya tenía todo listo. Firma aquí. Con esto se cancelan todas las amenazas legales anteriores y se evita cualquier pleito futuro sobre este asunto. Penélope firmó con las manos temblando. Apenas terminó, los guardias se hicieron a un lado y ella salió corriendo del centro comunitario, sus tacones resonando por todos lados. ¿Alguien debería seguirla?, preguntó Jake, por si trata de borrar pruebas o esconder algo. Elizabeth negó con la cabeza. Ya congelé todas las cuentas que conocemos con una orden judicial. No puede mover ni un peso sin autorización de un juez. La reunión siguió, pero el ambiente ya era otro. Se sentía un calor de familia que hacía mucho no se veía. Los que antes estaban distanciados empezaron a acercarse. El tío Roberto hasta le ofreció a Jake otro departamento, pero a mitad de precio del mercado. Los de la mesa directiva ya estaban pensando en nuevas reglas para evitar que se repitiera algo así. Zoe improvisó una presentación y enseñó pruebas que nunca nadie había visto. Capturas de pantalla, mensajes ocultos por Penélope, todo un archivo de 5 años de crueldad. Me llamó gorda en mi boda, dijo la prima Amy viendo una página del diario de Zoe. Pensé que era yo la que exageraba. A mí me dijo que mi aborto espontáneo fue lo mejor porque, según ella, no iba a poder mantener a un bebé, contó otra prima. Así, poco a poco, iban saliendo las historias. El daño de Penélope no solo era con la familia inmediata, había lastimado a decenas de parientes, siempre en privado para no manchar su imagen. ¿Cómo no nos dimos cuenta?, preguntó la tía Patricia llorando. Porque era muy cuidadosa, le respondió la abuela. Aislaba a sus víctimas, les hacía pensar que exageraban, pura manipulación. Mi celular vibró con un mensaje de un número que no tenía registrado. Pensé que sería Penélope con sus amenazas, pero resultó ser un reportero del periódico local. Me enteré del escándalo de la asociación de vecinos. ¿Te puedo entrevistar sobre el abuso de poder en organizaciones comunitarias? Le mostré el mensaje a Elizabeth, que asintió. Que la exhiban puede evitar que lo vuelva a hacer, pero déjame a mí el tema de los medios. Vamos a concentrarnos en los problemas reales, no en el chisme. La reunión se alargó más de lo esperado. Nadie quería irse. El tío Roberto me llamó aparte. He estado pensando. Tengo una vacante en administración de propiedades. Ando buscando a alguien detallista, bueno con la documentación. ¿Te interesa? Me acaban de ascender en Walmart, le contesté. Entiendo. Pero si algún día quieres cambiar, aquí tienes tu lugar. Alguien honesto como tú siempre hace falta. La señora Rodríguez se acercó a Zoe. El año que viene vamos a lanzar un programa contra el bullying. Nos serviría mucho una asesora que entienda de manipulación. ¿Te interesaría? Zoe se acomodó, seria. Primero tendría que revisar bien el programa. Quiero asegurarme de que realmente trate los problemas de raíz, no solo el pleito del momento. La señora Rodríguez sonrió. Justo ese es el tipo de pensamiento crítico que necesitamos. Cuando iba cayendo la tarde, los familiares empezaron a organizar futuras reuniones. Nada de banquetes ni elegancia, comidas de traje y anfitriones rotativos, para que no todo recaiga en Elizabeth. Ganas de convivir de verdad, no solo aparentar. Yo me apunto para organizar la Pascua, dijo la tía Patricia. Nada fancy, solo la familia. Yo hago el 4 de julio, agregó el tío Miguel. Carne asada en el patio. Elizabeth se veía abrumada. No tienen por qué hacerlo,
Claro que sí, la interrumpió la tía Patricia. Tú llevaste la carga de esta familia por años. Ahora nos toca a nosotros. La abuela me llamó aparte mientras la gente recogía. Sabes que va a intentar otra cosa. Penélope nunca se rinde fácil. Estamos listos, le aseguré. Zoe sigue guardando todo, y ahora todos le ayudamos. Perfecto, pero también vive tu vida. No dejes que estar al pendiente de ella te consuma. Jake apareció con varios primos, todos dispuestos a ayudarlo a mudarse al nuevo depa. El tío Roberto le dio las llaves ahí mismo, sin pedirle depósito. Un nuevo inicio, se limitó a decir. Mi hermana estaba feliz, platicando con Catherine sobre el programa de biología marina. Ya hasta tenía agendada la orientación y una mentora experta en restauración de arrecifes. Mis papás, juntos, leían la carta formal de disculpa de la Asociación de Vecinos. No solo les quitaron todas las multas, también les ofrecieron compensarles por el estrés y el tiempo perdido, peleando acusaciones falsas. Por fin vamos a poder pintar las contraventanas del color que queramos, bromeó mi papá, aunque todavía sonaba cansado. Mientras guardábamos la evidencia de Zoe, ella sacó una última cosa, una foto de aquella Navidad, hace 5 años. Elizabeth en su vestido negro, rodeada de la familia, luchando por sacar adelante a todos a pesar de sus propios problemas. Deberíamos enmarcarla, dijo Zoe, para recordar por qué peleamos. Elizabeth se acercó a verla. Todavía tengo ese vestido. Nunca pude comprarme otro. Póntelo en Pascua, le sugerí. Se veía precioso entonces y seguro se verá igual de lindo ahora. Sonrió de verdad, con una expresión que le iluminó por completo la mirada. Puede que lo haga, dijo. Nathan se acercó a nosotros, visiblemente nervioso. Quiero disculparme. Debí haberme informado antes de mandar esa carta de advertencia. Dejé que mi lealtad a la familia me cegara ante lo que realmente pasaba. No era algo que pudieras saber, le respondió Elizabeth con delicadeza. Penélope era muy buena para engañar. De todos modos, quiero ofrecerles mi ayuda legal sin cobrarles nada, si la necesitan para salir de esto. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuando ya casi todos se habían ido del centro comunitario, nosotros fuimos de los últimos en salir. Los guardias de seguridad, a quienes Penélope tanto temía, en vez de arrestarla, nos ayudaron a cargar las cajas de pruebas al coche. «Vaya fiesta de cumpleaños», comentó uno de ellos. «Aunque la verdad he presenciado pleitos familiares peores». «¿En serio han visto peores que este?», preguntó Zoe, sin poder creerlo. «Te sorprendería lo que la gente llega a hacer por dinero y por orgullo», le contestó el guardia. Salimos todos juntos rumbo a casa de la abuela, que ya nos esperaba con café y sándwiches. Los familiares que nos apoyaban se reunieron en la sala, por fin pudiendo hablar sin miedo a que Penélope los escuchara o les hiciera algo después. «He estado pensando», dijo la abuela mientras se acomodaba en su sillón favorito. «Todo empezó porque Penélope no soportaba sentirse humillada. Pero si lo piensan bien, esto viene de mucho antes. Fueron años y años de pequeñas maldades que todos fuimos dejando pasar. El escalón roto», soltó Jake de pronto. «Así le dicen. Ese peldaño que todo mundo aprende a saltar en vez de arreglarlo. Penélope era nuestro escalón roto. Eso ya se acabó», aseguró mamá, firme. «Ya estamos haciendo lo que no queríamos enfrentar antes». De repente sonó el teléfono de Elizabeth. Era su socia gerente llamándole, aunque fuera sábado por la noche. Todos nos quedamos en silencio mientras ella se iba a la cocina a contestar. Volvió con una cara de absoluta sorpresa. «Me van a subir de puesto a asociada senior. Dicen que cómo manejé el caso de abuso financiero fue exactamente el tipo de defensa que buscan». «¿Hablas del caso de la abuela?», pregunté. «Parece que en la comunidad legal ya se corrió la voz. El abuso financiero a adultos mayores es un tema delicado, y lo bien que documenté todo les impresionó muchísimo». Se dejó caer en el sillón, todavía incrédula. «Y además me van a subir el sueldo. Quizá ahora sí alcance para la despensa y los préstamos». Zoe sacó su diario y se puso a escribir rapidísimo. «Quiero dejar esto registrado también. Las cosas buenas. Cómo estamos saliendo adelante». «Es una gran idea», la animó la abuela. «Pero no se te olvide, reconstruir se lleva tiempo. A veces se retrocede tantito». Como si lo hubiera invocado, mi celular empezó a sonar con el número de Penélope. Dudé en contestar, pero Elizabeth me hizo señas de que lo pusiera en altavoz. «Todos vamos a escuchar», dijo. «Arruinaron mi vida», se escuchó la voz de Penélope, arrastrando las palabras. Era obvio que había estado tomando. «Ya nadie me respeta. El club campestre me quitó la membresía. Tú misma te metiste en esto», respondí tranquilo. «Nosotros solo sacamos todo a la luz. Me las van a pagar todos. ¿Creen que esto terminó? Tengo contactos que ni se imaginan». «Penélope», intervino Elizabeth, «estás en altavoz con 8 testigos. Esta llamada se está grabando. Estás rompiendo el acuerdo que firmaste. ¿De verdad quieres seguir con las amenazas?» La llamada se cortó. Nathan bajó la voz y dijo, «Va a intentarlo de nuevo. Perdió todo. Estatus, control, reputación. Gente así no sabe perder». «Pues que venga», dijo Zoe, guardando la grabación en todos lados posibles. «Ahora sí ya conocemos su juego». La tarde se nos fue planeando. Cómo ayudar a Jake a recuperarse,
cómo sacar a mamá y papá del apuro económico y cómo asegurarnos de que mi hermana pudiera aprovecharlo del campamento. Eso hacen las familias de verdad, resumió el tío Robert. Ya que nos íbamos, la abuela nos fue llamando uno por uno para platicar a solas. Cuando me tocó a mí, me puso un cheque en la mano. ¿Abuela? No es caridad, es justicia. De lo que pude recuperar de lo que Penélope robó, esto es parte. Tú perdiste sueldos, oportunidades, hasta dignidad. Esto es para compensar, aunque sea un poco. Vi la cantidad. Alcanzaba para varios meses de gastos. Es mucho, abuela. No es suficiente, pero es un inicio, me respondió, acariciándome la mejilla. Defendiste a Elizabeth cuando nadie más lo hizo. Eso requiere valor. El valor se premia, no se castiga. De regreso a casa veníamos en paz. Zoe escribía en su diario en el asiento de atrás, y mis papás iban adelante tomados de la mano, con una tranquilidad que no les veía desde hacía meses. ¿Creen que sí pague la restitución?, preguntó Zoe. Va a tener que hacerlo, aseguró papá. Elizabeth fue muy inteligente dejando todo bien respaldado. De todos modos hay que documentar absolutamente todo, dijo mamá. Cada pago, cada mensaje. Ya no podemos confiarnos. Nuestra casa se sentía diferente. Era la misma, pero ahora sin la carga de las acusaciones falsas. Papá fue directo al garage y salió con latas de pintura. ¿Qué haces?, le preguntó mamá. Voy a pintar las contraventanas de morado, dijo decidido. Siempre quise verlas así. Nos soltamos riendo, pero esta vez de verdad, como hacía mucho no lo hacíamos. Zoe convirtió la mesa de la cocina en cuartel general, ordenando todos los papeles en un sistema de archivos. Hay que tener copias de las copias, murmuraba, abriendo cuentas en la nube. Mi celular no dejaba de sonar con mensajes de primos de los que no sabía nada desde hace meses, disculpándose y mostrando su apoyo. Ex compañeros de trabajo que se enteraron del ascenso, hasta miembros del comité de la colonia pidiéndome consejos para no caer en abusos. Ya eres famoso, se burló Zoe, el que puso en su lugar a Penélope Mitchell. La pusimos en su lugar, la corregí, entre todos. Más tarde, Elizabeth me mandó mensaje. Gracias por todo, por ver más allá del escándalo, por defenderme aunque supiste que te iba a costar mucho, por no rendirte cuando ella quiso destruirte. Le contesté, la familia está para apoyarse, pero la familia verdadera, la de verdad, me respondió. El domingo en la mañana llegaron inesperadamente 3 familias del vecindario, cada una con montones de papeles. Nos enteramos de lo de la junta de la asociación, comentó la señora Chen, y de las infracciones falsas de Penélope. Nosotros también las recibimos. Pensábamos que estábamos locos. Pasamos horas comparando historias. Era claro que el abuso de poder de Penélope iba más allá de nuestra familia. Decenas de vecinos recibieron multas inventadas, siempre por cantidades chiquitas, para que saliera más fácil pagar que pelear. Hay que armar una demanda colectiva, propuso papá. Yo ya contacté a un abogado, dijo el señor Peterson. Penélope Mitchell ya no tiene cabida en este vecindario. Para la tarde ya existía un grupo en Facebook llamado Vigilancia HOA y, en cuestión de horas, ya tenía más de 100 miembros. Todos compartían sus historias de multas sospechosas y supuestas violaciones inventadas. Zoe estaba al pendiente de la página y se dedicaba a documentar todo. Esto es más grande de lo que imaginábamos. Lleva años haciendo estas cosas. Mi hermana volvió de la orientación del campamento con una emoción que se le notaba en la cara. La mentora es lo máximo. Está trabajando en restaurar corales en el Golfo y me dijo que este verano puedo ayudarle en su investigación. Eso está increíble, dijo mi mamá, aunque luego se notó que algo le preocupaba. ¿Pero sí podemos pagarlo? Es beca completa, le recordó Zoe. Todo está cubierto, incluso el transporte. El alivio de mis papás fue clarísimo. Después de tantos meses de estarnos apretando el cinturón, saber que ese gasto no existía era casi un milagro. Esa tarde llegó Jake, con las llaves de su nuevo depa en la mano. El tío Robert me dio el de la esquina, el que tiene buena vista. Me dijo que era lo mínimo que podía hacer por mí. Ya se veía más fuerte, como si se le hubiera quitado el peso de no tener casa. Mañana empiezo el trabajo nuevo. Es en captura de datos, pero es estable, horario fijo y paga decente. Me alegro muchísimo por ti, le dije, genuinamente feliz. De no ser por la grabación que hiciste, no lo hubiera logrado. Eso demostró que nunca quedé a deber la renta, y mi nuevo jefe quedó impresionado con toda la evidencia. Pedimos pizza, que hasta hacía poco era un lujo imposible, y mientras comíamos nos pusimos a planear cómo asegurarnos de que Penélope cumpliera con la restitución, cómo apoyar a otras familias a las que había perjudicado, y cómo reconstruir todo lo que intentó destruir. Necesitamos algún tipo de alerta, sugirió Zoe. Gente como Penélope no desaparece, siempre anda buscando a quién fregarse. Ya estoy trabajando en eso, dijo Elizabeth, que se unió a la cena. Estoy en contacto con la Fiscalía Estatal. Les interesa mucho todo lo relacionado con abuso financiero hacia adultos mayores. El lunes empecé mi nuevo puesto en Walmart como gerente de departamento, con un equipo de 12 personas a mi cargo. Mi primera decisión fue poner un sistema para documentar todas las decisiones. La transparencia es nuestra mejor defensa, le expliqué al equipo. Nada de recortes misteriosos a las horas ni cambios sin avisar. Pronto todos ya sabían lo que había pasado. Y durante el día varios compañeros se me acercaron a contarme sus propias experiencias con represalias y favoritismos. Deberíamos tener sindicato, soltó sin pelos en la lengua una cajera.
Alguien que sí nos defienda. Vamos empezando por documentar todo bien, sugerí. Así podemos armar el caso como Dios manda. Esa tarde llegó el primer pago de restitución. Penélope transfirió $5,000 a la cuenta de la abuela. Faltaban 10,000, pero era un comienzo. Sí pagó, dijo mi mamá sorprendida. No le queda otra, explicó Elizabeth. Con el expediente que armé, si deja de pagar ya es asunto penal. Zoe metió el pago y la fecha en su archivo de Excel, donde llevaba todo registrado. Nos vamos a dar cuenta en cuanto falte uno. El martes trajo más sorpresas. Resulta que el gerente regional de Walmart, que me había recortado las horas, llevaba años favoreciendo a sus amigos. Ahora, gracias a mi documentación, la oficina central abrió una investigación completa. Es probable que te llamen a testificar, me advirtió mi jefe. Se están tomando esto muy en serio. Me parece perfecto, le contesté. Así debe ser. El primer día de regreso de mi mamá a la escuela fue todo un triunfo. Esos papás que antes la sacaban la vuelta, ahora se acercaban a disculparse, y la carta oficial del consejo escolar dejaba muy claro cómo se inventaron y se difundieron los chismes. Hasta la señora Henderson me abrazó, contó mi mamá, todavía en shock. Me dijo que le daba mucha pena haber creído los cuentos. A mi papá no solo lo exoneraron en la empresa, sino que hasta le ofrecieron un horario flexible para que pudiera atender sus temas médicos. Cuando hablé con mi supervisora, me dijo que debía haber ido antes. Ni se enteraban de que me estaban acosando. El miércoles, Elizabeth nos llamó con novedades. Penélope está tratando de vender su casa porque necesita el dinero, tanto para la restitución como para los gastos legales. ¡Qué bueno!, opinó la abuela sin titubear. Que ahora se tenga que mudar a algo más chico. Que vea lo que es cuidar cada peso. Pero a Zoe se le notaba la preocupación. ¿A dónde se irá? ¿A quién va a buscar después? Y sí, la verdad inquietaba. Puede que Penélope haya perdido aquí, pero gente con ese tipo de personalidad no cambia de la nada. Va a buscar otras víctimas y nuevos lugares donde hacer de las suyas. No podemos salvar a todo el mundo, dijo Elizabeth en tono suave, pero sí podemos dejar evidencia de lo que pasó aquí, crear un historial que la siga. El correo del jueves trajo papeles legales. La oferta formal de acuerdo de la Asociación de Vecinos, con restitución total por todas las multas falsas y hasta daños y perjuicios. Mi papá silbó al ver el monto. Con esto cubrimos todo. Los intereses del préstamo, el tiempo sin chamba, hasta los gastos de abogado. Acéptalo, recomendó Elizabeth. Es justo y así le pones punto final a todo esto. Mis papás firmaron en el acto. Una batalla menos. El viernes por la tarde, la abuela juntó a toda la familia. He estado pensando en la casa, empezó. Es demasiado grande solo para mí. Todos nos pusimos tensos, recordando el plan de Penélope para venderla. Pero quiero convertirla en algo útil. Tal vez en departamentos temporales para familiares o en un centro comunitario para apoyar a adultos mayores. Eso suena increíble, dijo Zoe. ¿Te alcanza con lo de la restitución y mis ahorros? Sí, y Elizabeth ya anda revisando la parte legal. Era pura justicia poética. La casa que Penélope quiso quitarle a la abuela ahora se iba a convertir en un espacio para ayudar justo a quienes ella quería perjudicar. El sábado se cumplió una semana del pleito en la fiesta. Jake ya estaba instalado en su depa, mi hermana alistando todo para el campamento, y mis papás pintaron las contraventanas de un morado vibrante. Pequeñas victorias, pero victorias al fin. Sobrevivimos, dijo mi papá mirando las ventanas. Nos aventaron de todo y aquí seguimos. No solo sobrevivimos, le corrigió mi mamá. Ahora estamos más fuertes. Zoe escribió la última entrada de su diario y cerró el cuaderno con una satisfacción tremenda. 5 años documentando todo. ¿Crees que debería publicarlo? Tal vez, le dije. Podría servirle a más familias para ver los focos rojos. El diario del chivo expiatorio familiar, pensó en voz alta. O cómo documentar a una narcisista. Nos reímos, pero era cierto. La documentación detallada de Zoe nos había salvado. El domingo cenamos en casa de mi tía Patricia. Espagueti sencillo y pan de ajo. Pero lo que importaba era el ambiente. Nada de juicios ni apariencias. Solo familia. He estado pensando, dijo la tía Patricia. Todos le dimos alas a Penélope. Siempre volteábamos a otro lado cuando era cruel, porque no era con nosotros. Hasta que sí lo fue, murmuró el tío Miguel. Nunca más, aseguró la tía Patricia con decisión. Ahora, cuando veamos crueldad, la vamos a señalar. Nada de fingir que no pasa nada. En la segunda semana todo volvió a la normalidad. Trabajo, escuela, la vida cotidiana sin sobresaltos. Se sentía extraño no estar al pendiente de violaciones en la asociación o esperando llamadas de emergencia. Todavía siento que en cualquier momento va a pasar algo malo, confesó mi mamá. Puede que sí, reconoció Elizabeth, sincera. Penélope no se ha rendido, solo se hizo a un lado. Pero esta vez sí estamos preparados. El grupo de Facebook de Zoe ya sumaba 300 miembros y llegaban historias de todo el estado. Resultó que lo de Penélope no era un caso aislado, solo que lo nuestro estaba especialmente bien documentado. Deberíamos armar una guía, propuso Zoe, para reconocer el abuso institucional, para documentarlo, para aprender a defenderse. Se desvelaba escribiendo y transformó su diario en un manual de supervivencia. En Walmart, cada día me iba mejor. Las ideas de transparencia que propuse sí funcionaban. La gente se sentía escuchada, los horarios eran justos y hasta la productividad aumentó. La empresa quiere que tu sistema se aplique en todas las tiendas,
me dijo mi gerente. Podrías tener futuro en capacitación corporativa, pero a mí lo que me gustaba era el trabajo en la tienda, ver el efecto inmediato de una buena gestión, saber que mi gente confiaba en mí porque siempre luché por la justicia. El tercer pago de restitución llegó puntual. Se rumoraba que Penélope estaba vendiendo de todo, bolsas caras, joyas y hasta muebles. Casi me da lástima, comentó mamá. Ni se te ocurra, la cortó en seco la abuela. Ella eligió ser cruel. Siempre prefirió hacer daño en vez de ayudar. Jake cada semana estaba mejor, con trabajo fijo, casa segura y sin la amenaza constante de que lo corrieran. Hasta empezó a salir con una maestra de la escuela de mi hermana, que conoció su historia y admiraba su fortaleza. Dice que soy valiente, me contó, todavía sorprendido, por haber sobrevivido a todo lo que Penélope me hizo. Y lo eres, le aseguré. Todos lo somos. El ascenso de Elizabeth trajo muchas sorpresas. Ahora la invitaban a dar pláticas sobre abuso a personas mayores y donaba su pago para el proyecto del centro comunitario de la abuela. Todo se está cerrando, dijo. El dinero que Penélope trató de robar ahora protege a otras víctimas. Mi hermana floreció en el campamento. Todos los días mandaba mensajes sobre muestras de coral y la acidificación del océano. Ya no era la misma niña callada de hace unos meses. Había recuperado su pasión y ahora estaba más fuerte que nunca. Mi mentora dice que tengo potencial, de verdad, nos contó en una videollamada. Quizá hasta para una beca universitaria. Mis papás se miraron con alivio. El tema de la universidad era otro pendiente que Penélope solo había complicado más. Para la cuarta semana ya se veían algunos patrones. Los familiares que sí reflexionaron sobre su papel en todo esto se quedaron cerca. Los demás se alejaron, incómodos con rendir cuentas. Selección natural, dijo Zoe. La gente tóxica sola se fue. Su manual ya iba tomando forma, con secciones claras sobre cómo identificar la manipulación, documentar el abuso y armar una red de apoyo. Elizabeth lo revisaba para asegurar la parte legal, y yo me encargaba de que fuera fácil de leer. Esto sí puede ayudar de verdad, dijo Elizabeth. Deberíamos buscar una editorial. Penélope intentó un último contacto, una carta para la abuela, llena de manipulación y arrepentimiento falso. La abuela la leyó en la cena familiar. Solo quería lo mejor para ti, leyó con burla. Tal vez mis métodos no fueron los mejores, pero mis intenciones eran buenas. Clásica disculpa que ni es disculpa, señaló Zoe, agregándola a su lista de ejemplos de manipulación. La abuela rompió la carta. Sin respuesta. El silencio es la única respuesta para los narcisistas. El segundo mes trajo estabilidad. El pago de restitución seguía llegando, y con el tiempo, los lazos familiares se reforzaron. El proyecto del centro comunitario avanzaba con planos y permisos. Estamos construyendo algo, dijo la abuela revisando los papeles. Algo que nos va a sobrevivir a todos. Pensaba mucho en eso, cómo al final, toda la crueldad de Penélope acabó siendo el origen de algo hermoso, una familia unida, una comunidad alerta al abuso institucional y recursos para quienes lo necesiten en el futuro. Mi trabajo en Walmart ya era mucho más que ser gerente. Me convertí en la defensora no oficial de los empleados, la persona a quien la empresa buscaba cuando querían una mirada desde abajo. Tienes un don, me dijo mi gerente regional, para entender los sistemas y hacerlos más humanos. Mamá también floreció en su nuevo puesto en la escuela. El ascenso vino con más responsabilidades, pero las tomó con gusto, mejoró la comunicación, defendió los derechos del personal y exigió transparencia. Aprendí de la mejor, le dijo a Zoe. Ahora tu sistema de documentación es parte de las reglas de la escuela. La salud de papá mejoró mucho al dejar el estrés atrás. Su doctor no lo podía creer. Lo que sea que estés haciendo, no lo dejes, le recomendó. Nos quitamos un tumor, bromeó papá. Un tumor con forma de Penélope. Jake también iba muy bien. Su novia Amy encajó perfecto en la familia. Ella también había sufrido acoso laboral y sabía la importancia de documentar todo. Se salvaron entre todos, nos dijo una noche en la cena, porque no dejaron que ella los aislara. Las conferencias de Elizabeth siguieron creciendo. La invitaban a escuelas de derecho y colegios de abogados a hablar sobre abuso y documentación, y siempre le daba crédito al diario de Zoe como la clave de todo. Una niña de 13 años nos enseñó a defendernos, decía, simplemente contando la verdad. El manual de Zoe encontró editorial, una pequeña casa especializada en autoayuda. El adelanto no fue mucho, pero Zoe lo donó al centro comunitario. Nunca fue por el dinero, explicó. Es para que nadie más pase por esto solo. Llegó el verano y mi hermana regresó del campamento, bronceada y llena de historias. Ayudó a descubrir una nueva técnica de restauración de coral y hasta la mencionaron en un artículo científico. Quieren que sea coautora del próximo, contó emocionada. Un artículo científico de verdad, yo. La transformación era total. La niña callada y apagada que Penélope intentó aplastar, ahora era una joven científica segura de sí misma. Se acercaba el cumpleaños 86 de la abuela. Esta vez no dejamos nada al azar. Teníamos todo bajo control, las medidas de seguridad listas, los papeles en regla, y todos sabíamos que Penélope podía intentar algo, pero no apareció. Simplemente no pudo. Elizabeth consiguió discretamente la orden de restricción que lo garantizó, así que pudimos celebrar tranquilos. Hubo comida para compartir, pastel hecho en casa y muchas risas de verdad. Ese día anunciamos los planes para el centro comunitario. Se llamaría Casa de la Verdad y la Reconciliación.
pensada para familias lastimadas por mentiras, explicó la abuela, para encontrar la verdad y volver a empezar. El tío Roberto se volvió uno de los pilares del proyecto, donando una buena cantidad. La ayudé durante años. Esto es mi forma de reparar, dijo. La tía Patricia se encargó de organizar eventos para recaudar fondos. Otras víctimas del abuso de Penélope en la asociación de vecinos también pusieron su granito de arena. Incluso Nathan, que al principio estuvo involucrado con Penélope, ofreció asesoría legal sin cobrar. Estamos transformando el veneno en medicina, comentó. El último pago de restitución llegó justo a tiempo. Devolvieron $15,000, aunque la verdad el costo de lo que hizo Penélope es imposible de medir en dinero. Se terminó, dijo mamá al ver cómo Zoe actualizaba su hoja de cálculo por última vez. La parte legal, corrigió Elizabeth, pero la sanación apenas empieza. Y así fue. Poco a poco, con mucha cautela, fuimos reconstruyendo la confianza, no solo en la familia, también en las instituciones. Aprendimos a documentar, a verificar, a protegernos, pero sin cerrarnos a los demás. Yo conseguí un ascenso a capacitadora regional, lo que me llevó a recorrer el estado, visitando tiendas, enseñando a los gerentes a reconocer y prevenir represalias laborales. Eres la vacuna contra Penélope, me dijo bromeando uno de ellos. Nos inmunizas contra la manipulación tóxica. El libro de Zoe se publicó y, aunque el éxito fue discreto, hizo una gran diferencia. Lo adoptaron varios grupos de apoyo y algunas bibliotecas hasta pidieron ejemplares. Lo que más nos marcó fue que las víctimas encontraban en él validación y herramientas prácticas. Me escribió alguien, contó Zoe, diciendo que el libro le ayudó a darse cuenta de lo que su suegra le hacía y ahora es libre. Esos mensajes llegaron seguido. Familias identificando patrones, víctimas que reunían valor para actuar, sistemas cada vez más claros. Cuando pusimos la primera piedra del centro comunitario, era una mañana fresca de octubre. La abuela tomó la pala ceremonial con una energía sorprendente para su edad. Por Elizabeth, dijo mientras volteaba la tierra, que dio todo por la familia y casi se pierde a sí misma. Elizabeth lloró sin pena, rodeada de una familia que por fin la veía tal como era. Durante el otoño continuó la construcción y todos aportamos de alguna manera. Tiempo, dinero, experiencia. Hasta viejas víctimas del abuso de Penélope se sumaron, convirtiendo el dolor compartido en algo bueno. Esto es como terapia de grupo, pero usando herramientas eléctricas, bromeó Jake mientras ayudaba a levantar los muros. Su boda con Amy fue sencilla pero llena de alegría, en casa de la abuela, con comida hecha por la familia, todo auténtico y sin apariencias, sin juicios, solo celebración. Por la familia que uno elige, brindó Amy, la que decides conservar. Se acercaba el invierno y el centro ya casi estaba listo. El libro de Zoe había prendido una chispa. Nacieron nuevos grupos de apoyo, se compartieron plantillas para documentar abusos y se reforzaron las políticas laborales contra represalias. Lograste un cambio, le dijo una reportera durante una entrevista. Visibilizaste lo que nadie quería ver. Fue un trabajo de todos, respondió Zoe. Yo solo lo escribí. La admisión universitaria de mi hermana llegó antes de lo esperado, con beca completa para estudiar biología marina. Su investigación en el campamento impresionó a los comités de selección. No estaría aquí sin ese campamento, dijo. Ni hubiera ido si ustedes no hubieran peleado por mí. Lo bueno siguió pasando. Otras asociaciones implementaron mejores controles. En los trabajos mejoraron los sistemas de documentación y hasta en los asilos pusieron mayor atención a las finanzas. Ese es el legado de Penélope, dijo Elizabeth con una sonrisa irónica. Nos mostró todo lo que hay que cuidar. Navidades se acercaba, aniversario de cuando todo empezó, y Elizabeth anunció que volvería a organizarla, pero con cambios. Aquí todos cooperan, todos traen algo, y se acabó eso de que solo una persona cargue con todo. Se planeó todo en conjunto. Se repartieron bien las tareas y los gastos. Nadie quedó solo con la responsabilidad. Así se ve una familia sana, observó la abuela. Finalmente, logramos vender la casa de Penélope. Se rumoraba que se había mudado a otro estado a empezar de cero, donde nadie conociera su historia.